Como nave varada sobre la capital granadina, se yergue el conjunto de la Alhambra, alto paraíso terrenal a medio camino entre el cielo y la tierra, donde la arquitectura y el paisaje alcanzan envidiable entendimiento. El tono bermejo de la colina le dio nombre y color. Por eso decimos la Alhambra, la Roja. Desde allí se divisa el Albaicín a la otra orilla del Darro, el Generalife, la Siria del Moro, la masa imponente de Sierra Nevada y a sus pies la fértil vega granadina regada por el Genil. En este lugar privilegiado creció la actual Alhambra, cuando Muhammad ben Yusuf ben Nasser, fundador de la dinastía nazarí y conocido como Ibn al-Ahmar, comenzó a construir en 1238 la Alcazaba. Su mejor momento, aquel en que se levantaron los cuartos de Comares y de los Leones, corresponde al siglo XIV, bajo Yusuf I y su hijo Muhammad V, conociendo su final con la toma de la ciudad por los reyes católicos en 1492. Después, otros monarcas y emperadores anhelaron para sí aquel paraje excepcional, dando lugar a nuevas obras, como el Palacio Renacentista de Carlos. Expresión del Altísimo. Dios es la luz de los cielos y la tierra. La luz es necesariamente de una de estas dos maneras, cuerpo o accidente, y cualquiera de las dos cosas que sean lo necesariamente cierto, establece que el Altísimo no es ni cuerpo ni accidente. Si él mismo ha dicho que Dios es la luz de los cielos y la tierra, significa que Dios guía, alumbrando a las almas hacia la luz de Dios Altísimo en los cielos y la tierra. La enigmática fachada del Cuarto Dorado permite llegar hasta el patio de Comares, cuya estática visión se acompaña de la quietud del agua remansada en la alberca. En ella, cual espejo, se mira la torre de Comares hasta que, roto el hechizo y atraídos por el sensual olor de los arrayanes, nos llama desde su interior el Salón de Embajadores. Sensaciones de espacios cambiantes, fuerte geometría en el plano, riqueza decorativa sobre los muros, color roto en mil lazos y estrellas, luz que entra deslizándose por suelos de mármol y cerámica, o bien atraviesa las prietas de los sillas de yeso en alto, crean aquella atmósfera de ensueño que inspiraron a Washington Irving sus inolvidables Cuentos de la Alhambra. El patio de los Leones, concebido como ajardinado patio de crucero, está centrado por la célebre fuente en cuyo labio se recoge este poema de Ibn Samrat. Bendito sea quien ha dado al emir Muhammad tan bellas mansiones, que son gala de las moradas, como este jardín en el que hay obras tan peregrinas que Alá no ha permitido que haya otras que se les puedan comparar en hermosura, como estas figuradas perlas de transparente claridad,
que engalanan los bordes con una orla de aljófar. La serie de estancias que se agrupan en torno al patio de los leones desafían el orden lógico de la arquitectura para convertirse en una segunda naturaleza. Así, de sus suelos de mármol brota el agua, al tiempo que sus ricas cúpulas de mocárabes son símbolo inequívoco de la bóveda celeste. De este modo lo interpretaron los poetas contemporáneos, como Ibn Sambra, que se refirió así a la bóveda de la Sala de las Dos Hermanas. La cúpula admirable no tiene par y encierra bellezas ocultas y manifiestas. Géminis extiende hacia ella su mano saludándola, y la luna del cielo se acerca a hablarla. Las estrellas resplandecientes desearían quedarse en ella y no seguir su curso en la bóveda celeste. El poeta andalusí Ibn al-Yayab, que estuvo al servicio de Yusuf I, escribió estos significativos versos para el ingreso al baño real de la Alhambra. Entra en nombre de Dios en la mejor de las casas, lugar de la pureza, lugar de reflexión. Son los baños de la Casa Real que han hecho con cuidado grandes inteligencias. En ellos el fuego tiene dulce calor y el agua fuentes que manan. En ellos se cubren los deseos, pues te bastan los dos contrarios, el agua y el fuego. La materia llega a existir por la forma, que si no se diese realmente ninguna forma, tampoco se daría la materia. La existencia de la forma no es para que la materia reciba existencia actual, sino para que la sustancia corpórea venga a ser sustancia en acto. Porque existencia actual y perfecta tan solo puede llegar a tenerla un ser cualquiera cuando obtiene su forma. Mientras se diese tan solo materia, sin forma, el ser no existiría más que en potencia. Nos protegió de los tórridos vientos la frescura de un valle, regado por la lluvia abundante y frecuente. Refugiados en el seno de su boscaje, nos acogió con cariño, igual que ama de cría inclinada sobre un bebé lactante. Y nos dio de beber, sedientos como estábamos, un agua cristalina, más rica que el vino para el buen catador. Rechaza al sol del lado que nos mira, manteniéndolo oculto, permitiendo tan solo el paso de la brisa. Sus guijarros son tales que asustan a doncella alajada, que tantea las cuentas de su collar en ristre. La estructura social de la España musulmana no fue menos compleja que la de los reinos cristianos, pues 3 culturas y 3 religiones, tan distintas como coincidentes en su monoteísmo, dieron lugar a situaciones intermedias en las que a moros, cristianos y judíos se suman los muladíes o cristianos renegados que se hicieron musulmanes y los cristianos viejos que bajo el nombre de mozárabes vivieron en Al-Ándalus. A estos aspectos diferenciales se deben añadir los étnicos, pues en las tropas que vinieron con Táriq y Musa había árabes, sirios y beréberes que se encontraron aquí con una población compuesta de hispanorromanos, visigodos y judíos.
El rol social del individuo, la ciudad y el campo, ser libre o esclavo, vencedor o sometido, representaron nuevas diferencias a agregar a las anteriores, que sin embargo no impidieron largos periodos de tolerante convivencia. Uno de los aspectos más llamativos de la España musulmana fue el rápido crecimiento de las ciudades preexistentes, así como la fundación de otras nuevas por razones estratégicas, de tal manera que a comienzos del siglo XII, Córdoba, Toledo, Almería, Granada, Mallorca, Zaragoza, Málaga y Valencia ocupaban una superficie intramuros de más de 40 hectáreas, sobrepasando su población las 15.000 almas. Europa en aquellas fechas estaba muy lejos de poder presentar un salto análogo. La estructura de las ciudades hispano-musulmanas no difiere de las del resto del Islam, caracterizándose por la presencia de la mezquita Al-Jama y un núcleo urbano dentro de un recinto fortificado. A este sencillo esquema se llama Medina o ciudad, sobre la que crecieron barrios o arrabales. Intramuros y próximos a la mezquita se sitúan el zoco o mercado, así como la alcaicería con sus tiendas de seda, alhajas, alfileres y otras preciadas mercaderías. No lejos se encontraban las fondas para viajeros y comerciantes, de las que el Corral del Carbón en Granada es una buena muestra, y los baños públicos que, como el bañuelo granadino, aseguraban la higiene a la población. Con todo, lo más característico de estas ciudades es el tejido urbano formado por un dédalo de calles angostas 1000 veces quebradas, derramándose en adarves o callejones sin salida, en las que con discreción y sigilo se abren las puertas de las viviendas y alguna pequeña ventana o ajimez en alto tras una celosía. La población, según su religión, vivió en barrios propios que se clausuraban por la noche, como las mozarabías y juderías, o bien en barrios que agrupaban oficios, como los de bordadores en Córdoba y de curtidores en Zaragoza, entre otros muchos. La sociedad hispano-musulmana conoció en su larga historia unas estructuras de poder y administrativas fuertemente centralizadas y personalistas, en cuya cima se hallaba el emir, hasta que Abd-ar-Rahman III se autoproclamó Amir al-Muminin, o príncipe de los creyentes, que significaba la independencia espiritual del califa de Bagdad. Ello convertía al califa cordobés no solo en jefe político y militar de Al-Ándalus, sino en su cabeza espiritual. De él dependía el nombramiento de todos los cargos políticos y administrativos, siendo el más importante el Hajib, equivalente a un primer ministro, al que el califa confiaba todos los negocios de Estado, incluida la guerra, destacando por encima de los demás visires o colaboradores. Por otra parte, la justicia contaba con un alto funcionario o juez, que recibía el nombre de cadí, el cual tenía además la obligación de dirigir el sermón del viernes en la mezquita mayor. El zoco, la Casa de la Moneda o ceca, la policía de la ciudad, etc., contaban con un jefe o sahib que se responsabilizaba del control y cumplimiento de la ley en cada una de estas áreas. Las viejas calzadas romanas y la construcción de nuevos caminos que partían de Córdoba en todas direcciones favoreció un activo intercambio comercial entre las ciudades y el campo, así como la exportación de aceite, armas y madera a lejanas tierras de Europa, África y Oriente. Por las mismas rutas se importaron esclavos, oro y especias. La explotación minera también conoció un fuerte impulso, donde además del oro, hierro y plomo, tuvo gran importancia el mercurio de Almadén, topónimo que quiere decir literalmente la mina. La industria textil, la fabricación de armas, el vidrio, cueros y cerámica fueron igualmente notables, evidenciando una actividad que monetariamente se basaba en el dinar de oro y en el dirhem de plata.
La agricultura alcanzó un ejemplar desarrollo, donde el olivo desempeña un papel económico de primer orden. La viña, los árboles frutales, el arroz, la caña de azúcar y las extensas huertas de las vegas de Al-Ándalus hicieron de este un verdadero vergel. Todo ello fue posible gracias al manejo sabio del agua a través de acequias, albercas, norias, azudes y aljibes. La cultura hispano-musulmana, alimentada por su estrecha relación con Oriente, marca uno de los momentos más brillantes de nuestra historia. Los distintos saberes científicos, la filosofía, la medicina, la historia, la literatura y el arte, alcanzaron cotas que en el siglo X solo admitían comparación con Bizancio. Si la cultura tiene una referencia obligada en el libro como transmisor del conocimiento, diremos que Al-Hakam II, el gran mecenas de la ciencia, el arte y la literatura en Al-Ándalus, reunió una biblioteca de 400.000 volúmenes. Que Córdoba llegó a tener el mayor mercado conocido de libros, según atestigua Averroes, y que solo en uno de sus arrabales vivían hasta 170 mujeres dedicadas a la copia de manuscritos. A historiadores y geógrafos debemos el retrato físico, político y costumbrista de lo que antaño fue Al-Ándalus, desde la monumental historia de Ibn Hayyan de Córdoba sobre la España musulmana, pasando por Ibn al-Jatib, hasta llegar al libro de los ejemplos de Ibn Jaldún. Entre las ciencias que con más fortuna se cultivaron en Al-Ándalus se encuentran las matemáticas, donde el nombre de Abul Qasim Maslama eclipsa a los demás. A él se debe la adaptación y comentarios de las tablas astronómicas del persa al-Juarizmi, que permitieron conocer en Europa la trigonometría islámica. En el campo de la astronomía sobresalió el toledano Azarquiel, quien construyó un astrolabio llamado Azafea, sobre el que compuso un libro del que sacaron gran provecho los astrónomos de Alfonso X el Sabio. La formación en el ámbito de la medicina, donde se tradujo al árabe la materia médica de Dioscórides, dio lugar a grandes médicos que fueron a la vez los más sobresalientes pensadores. Tal es el caso de Averroes, conocedor y comentarista de Aristóteles, a quien la Europa cristiana debe el conocimiento de la obra del filósofo griego. También ejerció la medicina Maimónides, notable pensador judío y autor de una obra fundamental en los medios rabínicos, como es la Mohak Nebuquín, o Guía de los Descarriados, escrita en árabe y traducida al hebreo, latín, castellano y otras lenguas, donde sobre una base aristotélica propuso una racional interpretación de la Biblia y del Talmud. El auge de la cultura hispano-musulmana no puede entenderse sin la contribución de los judíos españoles o sefarditas que entre los siglos X y XII vivieron su edad de oro en Al-Ándalus. Sefarad, nombre con el que se identifica España en hebreo, no solo contó con una notable población judía en ciudades como Córdoba, Sevilla, Granada y Toledo, viviendo en sus juderías en torno a la sinagoga y con jueces propios, sino que sus miembros llegaron a tener gran influencia social como médicos, humanistas, hombres de ciencia, traductores, filósofos o poetas. En Al-Ándalus se formó una tradición poética de carácter culto y cortesano, sostenida por reyes y príncipes. No se concebía la vida palatina sin sus poetas a sueldo, siendo los propios monarcas y dignatarios quienes mostraban su ingenio en este terreno, en el que destacó el rey poeta de Sevilla, Al-Mutámid. En unos casos la poesía tiene un alcance moral, como en Ibn Hazm, si bien predomina lo sensual, con temas sobre el amor, el vino y los jardines, sin faltar la exaltación lírica de la arquitectura, como hizo el último gran poeta arábigo-andaluz, Ibn Sambrak, con cuyos versos se decoró la Alhambra. No menor fue la aportación de poetas filósofos judíos
que como Salomón ben Gabirol escribieron en árabe, siendo inolvidable el himno a la creación de Yehudah Haleví. La sociedad medieval fundamentó la existencia del hombre en su relación con Dios, Yahvé o Alá, según el credo. Ello hizo que la religión se hiciera evidente en la ley, en las instituciones y en la práctica de la vida diaria. Son muchos los elementos comunes de estas tres religiones monoteístas que permitieron su pacífica coexistencia en tiempos de civilizada tolerancia. Pero la intransigente ortodoxia dio lugar a otras trágicas situaciones que, como la expulsión de moros y judíos de Al-Ándalus o Sefarad, pusieron fin a este apasionante capítulo de la historia de España. La vida religiosa de las comunidades musulmana y hebrea giró en torno a las mezquitas y sinagogas, lugares de culto y encuentro que llevaban anejas escuelas coránicas y rabínicas. El arte de la España musulmana se desarrolla en paralelo a la experiencia artística de la Edad Media cristiana, desde la monarquía visigoda hasta los reyes católicos. Se trata de un largo camino cuajado con obras que se cuentan entre las más bellas que se hayan concebido nunca. Los nombres míticos de Córdoba, Sevilla, Toledo y Granada todavía arrastran lo que aquel tiempo y aquellos hombres dejaron. Por otra parte, la España musulmana, Al-Ándalus, no solo fue uno de los focos artísticos más fecundos del Islam, sino que su posición en Occidente, como adelantada de una corriente cultural de origen oriental, hizo llegar a Europa la filosofía, la ciencia y el saber de tradición clásica y todo cuanto sucedía en el orden intelectual en el otro extremo del Mediterráneo. A todo ello contribuyó poderosamente la aportación de los judíos establecidos en las ciudades hispano-musulmanas que hicieron realidad lo que parece una utopía, esto es, la tolerancia y el respeto mutuo de tres culturas, de tres religiones, musulmanes, judíos y cristianos. Formando parte sustancial de nuestra Edad Media y conviviendo con el arte cristiano, se desarrolló en la península el más brillante ciclo del arte islámico medieval que pueda imaginarse. Es el que conocemos bajo el nombre genérico de arte hispano-musulmán. Forjado entre los siglos VIII y XV, discurre en paralelo al arte prerrománico, románico y gótico, siendo Córdoba, Sevilla y Granada sus centros creadores más activos e importantes. La larga convivencia entre cristianos y musulmanes dio lugar a su vez a originales episodios artísticos que participaron de la forma y del carácter de ambas culturas. Nació así primero el arte mozárabe y luego el arte mudéjar, cuyo mecenazgo se reparten musulmanes, cristianos y judíos. Las incursiones de Táriq y Musa a partir del año 711 acabaron con el dominio visigodo en la península ibérica, obligándole a refugiarse en una pequeña zona del norte protegida por la cordillera Cantábrica. En la ciudad de Córdoba, a orillas del Guadalquivir, fijó Abd-ar-Rahmán I la capital del Emirato Independiente Omeya del Al-Ándalus, convertido luego en califato a partir del 929, año en que Abd-ar-Rahmán III se proclamó príncipe de los creyentes. Durante uno y otro periodo, emirato y califato, Córdoba fue escenario de la formación de un arte nuevo en el que se mezclaron elementos autóctonos hispano-visigodos con otros llegados de Oriente, dando lugar a lo que llamamos arte cordobés. La ciudad y sus talleres conocieron en el siglo X su máximo esplendor bajo los califas Abd-ar-Rahmán III y Al-Hakam II, iniciándose con Almanzor, el valido de Hisham II, una caída definitiva de la que nunca se recuperaría política ni artísticamente. No obstante, Córdoba siempre gozará del prestigio de haber sido uno de los focos que contribuyeron a la formación del arte islámico, comparable o incluso superando nombres igualmente míticos como Damasco y Bagdad.
Bastaría citar la mezquita Al-Jama de Córdoba para comprobar el refinamiento y belleza de este ciclo artístico con el que se inicia el arte hispano-musulmán en Al-Ándalus. Ella es la que mejor define y resume el arte omeya en España, comenzada por Abd ar-Rahmán I hacia el año 780 y sucesivamente ampliada hasta finales del siglo X por sus sucesores. Estas ampliaciones de la mezquita cordobesa vinieron exigidas por el incremento de la población, repitiéndose en todas ellas el inicial esquema columnario formado por naves perpendiculares a la quibla y series de arcos para sostener la techumbre. La imponente sala hipóstila así lograda, con sus elegantes arcos de herradura, se fue enriqueciendo en sus aspectos decorativos hasta llegar al ámbito de la maksura delante del mihrab. Aquí, las cúpulas sobre nervios, los arcos entrecruzados, la decoración de ataurique, los mármoles y mosaicos dieron lugar a una de las obras maestras del arte universal, cuando todavía el arte cristiano medieval de Occidente no conocía sino una situación embrionaria y balbuciente. También la arquitectura civil alcanzó altísimas cotas, como puede verse en la ciudad fundada por Abd ar-Rahmán III a los pies de la Sierra de Córdoba, Madina Azara. De sus estancias palaciegas, Al-Makkari describió un salón cuyos techos eran de oro y grueso mármol, lo mismo que las paredes. En medio del techo colocó Abd ar-Rahmán III la gran perla que le había regalado Julián, rey de Constantinopla. El palacio estaba revocado con oro y plata, y en medio había una alberca llena de azogue. El salón tenía 8 puertas que estaban enjambadas en arcos de marfil y de ébano, con incrustaciones de oro y piedras preciosas sobre columnas de mármol y cristal. Cuando el sol penetraba en el salón y los rayos alcanzaban la alberca y las paredes, todo brillaba con una luz que deslumbra la vista. Pese a lo que tiene de hipérbole la fantástica descripción del historiador árabe, tanto los restos actuales de Madina Azara como los muchos elementos que compusieron el ajuar de estos palacios cordobeses, como fuentes, aguamaniles de bronce, cofres y arquetas de marfil, ricos tejidos, etc., parecen apoyar la deslumbrante riqueza, luz y color que llegaron a tener al término de la época califal. El arte califal tiene en la mezquita de Córdoba su mejor expresión, sin olvidar obras más modestas como la mezquita del Cristo de la Luz en Toledo, donde se percibe el influjo cordobés en sus arcos y bóvedas. En la arquitectura civil destaca el conjunto palaciego de Madina Azara, cuya arquitectura muestra análogos rasgos en su proporción, formas y decoración. La mezquita de Córdoba, resultado de una serie de ampliaciones sobre el edificio inicial, responde al tipo columnario de las mezquitas occidentales, formadas por una gran sala hipóstila a la que precede un patio o sam. En este se encuentra el alminar y antiguamente la fuente para las abluciones rituales. La sala de oración o haram se compone de varias naves perpendiculares al muro del fondo o quibla, que teóricamente debe mirar a la Meca. En este muro se abre una especie de ábside o mihrab, delante del cual el imán dirige la oración, reservándose allí un espacio de honor para el califa, que recibe el nombre de maksura. La primera mezquita levantada por el emir Abd ar-Rahmán I en el siglo VIII conoció la ampliación de Abd ar-Rahmán II en el siglo IX, las reformas y el nuevo alminar en el siglo X de Abd ar-Rahmán III, así como la ampliación con el mihrab y maksura actuales de Al-Hakam II. Hasta entonces, la mezquita había crecido hacia el sur, pero el río impedía seguir en aquella dirección, por lo que la ampliación de Almanzor, a finales del siglo X, hubo de hacerse hacia el este,
todas estas actuaciones se respetó la primitiva disposición de la mezquita de Abdelrahman I, esto es, naves formadas por columnas sobre las que carga una original disposición de arcos de herradura y arcos de medio punto para ganar altura y sostener las cubiertas de madera de la mezquita. En realidad, cada una de estas arquerías se comporta como un acueducto, pues llevan sobre sí el canalón que recoge el agua de las cubiertas. La posibilidad de enfilar visualmente las naves en varias direcciones produce bellísimos efectos espaciales y perspectivos únicos en la historia de la arquitectura. A los fustes y capiteles aprovechados de construcciones anteriores le sucedieron otros labrados expresamente, en los que se pone de relieve el espíritu clásico que conserva la mezquita en cuanto a formas y proporciones. Sobre la maxura se levantaron una serie de cúpulas sobre arcos paralelos que no se cruzan en el centro, de gran originalidad y bellísimo efecto. La arquitectura cordobesa utilizó el arco de herradura que habían empleado los visigodos, repitiendo sus proporciones y trazado, hasta que en la época califal le dio una fisonomía propia, enmarcado en un alfiz. Al arco de herradura hay que sumar la novedad absoluta de los arcos polilobulados y entrecruzados que con sus dovelas de colores producen espectaculares efectos. Las bóvedas califales se componen geométricamente a partir de un cuadrado sobre el que se dibuja un octógono. Desde sus ángulos se trazan parejas de arcos tendidos de lado a lado, sin cruzarse en el centro, formando finalmente una estrella de 8 puntas. Del rico ajuar califal descrito por viajeros y poetas, apenas si se conservan unas decenas de objetos de marfil y bronce. Entre aquellos sobresalen los botes y arquetas con inscripciones y abundante decoración de ataurique o vegetal que incorporan animales y escenas varias, todo de claro influjo bizantino. En su interior se guardaron alhajas y perfumes como el almizcle y el alcanfor. La desmembración del Califato de Córdoba supuso la división territorial y política del Al-Ándalus en pequeños reinos de taifas, muchas veces enfrentados entre sí. Ello explica que entre las imágenes más expresivas de este periodo se encuentren una serie de alcazabas o fortalezas militares como la de Málaga, donde se pone de manifiesto la compleja organización de estos recintos castrenses que siempre encierran una zona palaciega. Como contrapunto de la necesaria rudeza de esta arquitectura militar, cabe mostrar la elegancia de ascendencia cordobesa que ofrecen palacios como el de la Aljafería de Zaragoza, con sus salones y ricas arquerías polilobuladas, que construido por Al-Muqtadir corresponde al siglo XI como todas las obras taifas. La construcción de murallas e inexpugnables alcazabas hacen ver el predominio de la arquitectura militar sobre la civil, si bien conservamos de esta época edificios públicos como los baños. La situación política en Al-Ándalus en el siglo XI hizo de esta época taifa un periodo marcado por la guerra, dando lugar a la fortificación de los pequeños estados hispano-musulmanes. Buscando la defensa natural que presta el terreno, pero dentro de la muralla general de la ciudad, surgieron en lo alto de escarpadas colinas poderosas fortalezas o alcazabas. Lo abrupto de sus accesos, la potencia de los muros, la disposición de sus torres y la organización defensiva de sus puertas en recodo garantizaban una relativa seguridad a sus moradores. Entre los más espectaculares ejemplos conservados se halla la Alcazaba de Málaga, con un recinto fortificado encerrando otro segundo que alberga un pequeño barrio junto a las estancias palaciegas.
Las ciudades hispano-musulmanas contaron con baños públicos conocidos bajo el nombre de hammam, visitados diariamente por hombres y mujeres de las tres religiones en horarios distintos. Así, el baño fue no solo una necesidad higiénica, sino un hábito social. El funcionamiento escalonado de sus salas y el sistema de calefacción de los baños árabes deben mucho a las termas romanas. Vestuario, sala fría, templada y de agua caliente, calderas, hipocausto, etc. Córdoba llegó a contar con 300 baños, pero solo restan ruinas de 2, siendo el Bañuelo de Granada, de época taifa, de los más antiguos conservados. En él se ven las características bóvedas de ladrillo con pequeños tragaluces en forma de ochavos y estrellas cubriendo salas y alcobas. Este esquema se mantendría en la España musulmana hasta culminar en el Baño Real de la Alhambra de Granada. Aprovechando la disgregación política y social surgida durante los reinos de taifas, se produjeron durante los siglos XI y XII dos importantes invasiones desde el territorio del Magreb, primero la de los almorávides y tras ellos la de los almohades. Del arte almorávide apenas queda nada importante en la península, salvo las ruinas del palacio fortificado del Castillejo de Monteagudo, en Murcia, debiendo buscar en la mezquita Aljama de Tremecén, en Argelia, y en la de Al-Karawiyyin de Fez, en Marruecos, las imágenes más completas del corto episodio artístico almorávide. Los almohades, tras fortificar Sevilla, hicieron de esta en 1172 la capital de su breve pero importante imperio, asentado también a un lado y otro del estrecho. Ello explica el parentesco de obras como la Mezquita Mayor y su excepcional alminar de ladrillo que hoy conocemos como la Giralda, con los alminares y mezquitas de la Kutubiyya en Marrakech, la antigua capital almorávide, y de Hassan en Rabat. Sevilla cuenta asimismo con un núcleo palaciego de extraordinario interés dentro de los reales alcázares, donde destacan los patios del Yeso y de Contratación, ambos de finales del siglo XII. La solución porticada del primero y el jardín de crucero del segundo contribuyen a fijar los rasgos propios de los palacios de Al-Ándalus en su andadura hacia Granada. El siglo XII se parte en dos mitades que responden a los imperios almorávide y almohade. Bajo unos y otros, el arte de Al-Ándalus se extendió por el Magreb, donde se hallan los monumentos más representativos. No obstante, la Mezquita Mayor de Sevilla, con su alminar, la arquitectura militar, el influjo almohade en la España cristiana y las artes decorativas, permiten apreciar de cerca la naturaleza de sus obras. Las mezquitas almohades, de acuerdo con el rigor y sobriedad de su actitud religiosa, rechazaron la riqueza de la época califal. Las marmóreas columnas fueron sustituidas por pilares de ladrillo, y los bellos arcos califales de herradura conocieron un marcado apuntamiento, según muestra el patio de los Naranjos de Sevilla. Este perteneció a la desaparecida Mezquita Mayor sobre la que se levantó la catedral gótica. Felizmente se conserva su alminar o minarete, es decir, la torre desde la que el almuédano o muecín llamaba a la oración a los creyentes. Se trata de una torre de ladrillo que interiormente tiene un núcleo central sobre el que se desarrolla una subida en rampa. Sus artífices fueron Ibn Baso y Alí de Gumara, colocándose el yamur,
o remate con 4 bolas doradas en 1198. En el siglo XVI se eliminaron para recrecer la torre con un cuerpo de campanas y una escultura en bronce que al girar le dio el popular nombre de la Giralda. Como contrapunto a su carácter monumental, cabe encontrar otros alminares de ladrillo más modestos, como el de Cuatro Habitán, en el que se anticipa el carácter de las torres mudéjares. La arquitectura militar almohade, en especial la fortificación de las cercas de las ciudades, desarrollaron soluciones que hicieron más segura su defensa. Entre ellas sobresalen las entradas en recodo, la barbacana o antemuralla baja, precedida de un foso de agua, y las torres poligonales exentas o albarranas, como la Torre del Oro en Sevilla. Uno de los temas decorativos del arte almohade, que luego hace suyo el arte hispano-musulmán, es el de la red de rombos o sepca. Los paños ciegos de la Giralda muestran dicha red, que no es sino la prolongación del entrecruzamiento de los arcos que se ven en el arranque de esta labor en ladrillo. Redes abiertas y en yeso se encuentran en el patio de este nombre, en los Reales Alcázares de Sevilla. Cada etapa del arte hispano-musulmán tuvo su eco en los reinos cristianos, siendo la Capilla de la Asunción, en las Huelgas de Burgos, el mejor ejemplo de la influencia almohade. La geometría de sus bóvedas, los arcos con elementos pinjantes o su decoración en yeso así lo confirman. En las Huelgas se conserva también el pendón de las navas, fino tapiz almohade en seda con motivos geométricos e inscripciones coránicas. Bajo el nombre de arte mudéjar, esto es, el que salió de manos musulmanas en tierras cristianas tras la Reconquista, se esconde una realidad múltiple desigualmente repartida por tierras de Castilla y León, Aragón, Toledo y Andalucía. Su origen y evolución no es uniforme en cada una de estas áreas, pero todas participaron con mayor o menor ortodoxia de la admiración producida por los grandes modelos históricos en los que se inspiran, desde Córdoba hasta Granada. De este modo surgieron muchas torres campanario que imitaban el prismático volumen y decoración de los alminares musulmanes, mientras que los reyes cristianos miraban con envidia los palacios granadinos hasta el punto de emularlos, como hizo don Pedro I de Castilla, en los Reales Alcázares de Sevilla. Cronológicamente, el arte mudéjar, que coincide en su nacimiento con el arte gótico, al margen ahora de las iglesias de ladrillo de tradición románica, conoce su mejor momento en los siglos XIV y XV, sin llegar a apagarse en el Renacimiento, conviviendo con él e incluso haciendo el viaje al Nuevo Mundo, donde las armaduras de lazo ponen de manifiesto la vitalidad del ciclo artístico más original de la historia del arte español. Lo mudéjar adquirió especial significación en el campo decorativo, mostrándose legítimo heredero del arte hispano-musulmán, no solo por los temas y desarrollo de las composiciones, sino por los materiales con que se ejecutaron: ladrillo, cerámica vidriada, madera y yeso principalmente. Techumbres y artesonados, el diestro manejo del ladrillo, arrimaderos cerámicos y paños de ricas labores en yeso con temas naturalistas o de geométrico lazo, arcos de herradura y polilobulados, sirven, entre otros elementos, de pauta para englobar dentro del arte mudéjar las torres turolenses, las sinagogas de Toledo y Córdoba o el claustro monástico de Guadalupe. Mención especial merece la arquitectura militar mudéjar, pues cuenta en su haber con obras tan singulares como los formidables castillos de Medina del Campo y Coca, ambos en ladrillo y construidos en el siglo XV, y la Puerta del Sol de Toledo. El arte mudéjar toma su nombre de Mudayyan, mudéjar, que significa sometido.
dando este nombre a la población hispano-musulmana que tras la reconquista cristiana siguió viviendo en sus ciudades y pueblos. De ahí que sea un fecundo arte ecléctico en el que hay reflejo de las dos culturas, si bien domina el componente decorativo islámico fácil de reconocer. La mejor muestra del influjo y atractivo que para los monarcas cristianos tuvieron los palacios de Al-Ándalus la tenemos en el Palacio de Tordesillas, en Valladolid, y en el Alcázar o Palacio Real de Sevilla, ambas obras del siglo XIV y relacionadas con Pedro I. Este utilizó hábiles artífices granadinos que explican el parentesco con el arte de la Alhambra, sin renunciar a muchos elementos claramente cordobeses y toledanos. El Alcázar sevillano, con su fachada, patio de las doncellas y salón de embajadores, es uno de los más bellos palacios que cualquier rey de la Europa medieval envidiaría. El arraigo de este mudejarismo y el deseo de emular al monarca contagió igualmente a las grandes casas de la nobleza castellana. La imagen de los esbeltos alminares de las mezquitas, con sus frentes decorados, se conservó en las torres campanario de las iglesias cristianas. Con ladrillo y barro vidriado de color, los alarifes mudéjares levantaron en Aragón, Toledo y Andalucía torres de planta cuadrada y octogonal que ofrecen orgullosas en sus caras un amplio muestrario de labores geométricas. Por otro lado, las iglesias, de una o tres naves, cubiertas con bóvedas nervadas o armaduras de madera, responden a esquemas tardorrománicos y góticos, de donde viene la denominación de románico mudéjar y gótico mudéjar. Arcos de herradura y lobulados son frecuentes en sus portadas, ábsides e interiores, donde no faltan las cúpulas sobre pechinas con geométrica decoración de lazo. Las sinagogas construidas en las juderías de las ciudades cristianas también adoptaron en su arquitectura el ropaje mudéjar. Entre ellas destaca la del Tránsito en Toledo, construida por Samuel Leví en el siglo XIV. Cuenta con una gran sala única que tiene mucho de palaciega por el lujo con que está decorada, en especial el muro oriental, en el que se abre el nicho para el arón o arca de los rollos. En el lado sur asoman las tribunas para las mujeres, habiéndose perdido la bimaj o estrado alto para las lecturas rituales. Frisos de arcos lobulados, inscripciones en hebreo, motivos heráldicos, decoración de ataurique y detalles góticos, todo en yeso polícromo y bajo una armadura de lazo, completan su prodigiosa decoración. Muchos fueron los oficios que dominaron a la perfección los mudéjares, pero quizá ninguno como el de la carpintería de lo blanco. A sus hábiles maestros se deben centenares de techumbres y artesonados para formar los pisos y cubrir los edificios, haciendo coincidir en cada una de sus piezas forma, función y decoración. Los alfarjes son techos horizontales formados por vigas y viguetas sobre los que hay un piso superior. Pero lo más característico de la carpintería mudéjar son las armaduras atirantadas llamadas de par y nudillo. Cuando éstas llevan un almizate y el número de sus faldones es al menos de 4, reciben el nombre genérico de artesonado, por tener forma de artesa invertida. Su decoración es siempre de lazo o estrellas. Dentro de las artes decorativas, donde encontraríamos vidrios, muebles, armas, labores de taracea, cueros labrados, hierros, tejidos, tapices y alfombras, la actividad cerámica de los alfares se identifica de un modo muy estrecho con los mudéjares. A ello se deben las magníficas piezas de loza dorada o de reflejos metálicos salidas de Manises y Paterna, cuyas vajillas se disputaron las mejores mesas de las cortes de Europa, del Mediterráneo
el Generalife y la Alhambra de Granada. Ambas resumen el refinamiento alcanzado por el arte hispano-musulmán en este capítulo, que conoció en el siglo XIV su etapa más fecunda. Los palacios de los últimos sultanes nazaríes, con su polícroma decoración, arcos y bóvedas de mocárabes, zócalos alicatados, jardines, juegos de agua, etc., no tienen igual en Oriente ni Occidente. El núcleo del palacio nazarí, como en anteriores etapas, lo constituye el patio en torno al que se disponen las distintas estancias. Estos patios, de planta rectangular muy alargada, llevan por lo común pórticos en sus dos lados menores, tal y como se ve en el patio de los Arrayanes en la Alhambra de Granada. En su eje mayor hay una alberca donde el agua remansada refleja la gran torre de Comares. Dos setos de Arrayán flanquean la alberca, dando nombre, color y olor a este recinto, situándose al fondo la gran sala de recibo o aparato, como el llamado Salón de Embajadores o del Trono. El patio de los Leones muestra, en cambio, una solución nueva no vista anteriormente en los palacios de Al-Ándalus, esto es, 4 pórticos rodeando el patio a modo de claustro y unos pabellones centrando los lados menores. La presencia de 2 andenes o caminos que se cortan en el centro, formando una cruz, y dejando entre ellos 4 arriates o espacios para un jardín levemente hundido, da a este tipo de patios el nombre de patios de crucero. Mayor novedad tiene el modo de incorporar el agua, que partiendo del interior de las alas de las 2 hermanas, Abencerrajes, y de los pórticos y templetes oriental y occidental, acompaña a los mencionados andenes hasta su encuentro en la fuente central que sostienen los leones que dan nombre al patio. El Generalife es un palacio de recreo rodeado de huertas y frutales, donde la arquitectura cede su protagonismo al jardín interior que crece en los arriates de su patio de crucero. Su eje mayor incorpora el caudal de la acequia real que conduce el agua hasta la Alhambra. Naranjos, algún ciprés, arrayanes y plantas de flor y olor flanquean la acequia a la que vierten su fino hilo de plata 1000 surtidores enfrentados. Pórticos en sus 2 lados menores, una galería larga que permite contemplar el vecino conjunto de la Alhambra en un paisaje sin par. 2 miradores, la sala regia y poco más componen este ámbito de sensual retiro cantado por poetas y viajeros. Inmediatos se hallan el patio de los cipreses o de la Sultana y la famosa escalera de agua recorriendo los jardines altos, que con algunas modificaciones y adiciones conservan el carácter que tuvieron en los días finales del reino nazarita. Granada y en general todo Al-Ándalus figuraron en la poesía arábigo-andaluza como un remedo del coránico jardín del paraíso por el que algunos poetas no lo cambiarían. Oh gentes de Al-Ándalus, de Dios bendito sois con vuestra agua, sombra, ríos y árboles. No existe el jardín del paraíso sino en vuestras moradas. Si yo tuviese que elegir, con este me quedaría. El agua representa en la Alhambra la vida y el arte, es decir, la posibilidad de habitar la colina roja y de disponer de ella para alimentar las fuentes y regar sus jardines. Cuando el agua surge como manantial, lo hace sobre redonda taza de mármol. Cuando fluye, se desliza por rectos canales, y cuando se remansa, busca la rectangular geometría de la alberca. Ladrillo en los muros de fábrica, mármol para suelos y columnas, zócalos de cerámica vidriada, yeso labrado para la decoración y techumbres de madera son los materiales básicos del arte nazarí. Además de la decoración de ataurique y de la red de rombos, en el arte nazarí encontramos los temas geométricos o de lazo, los mocárabes guarneciendo cúpulas, arcos y capiteles, así como largas inscripciones,
coránicas y poéticas, en caracteres cúficos y nesjíes. Todo dispuesto en ordenadas bandas, paños y registros, donde el color da al conjunto una belleza inenarrable.